Por eso yo le aprecio muchísimo desde Venezuela al director editorial de este tan prestigiado diario allá en Venezuela, en nuestro país hermano, a Ernesto Icarri. Ernesto, ¿qué información sigue manejándose en torno a esta aeronave con matrícula mexicana que fue destruida por las Fuerzas Armadas de Venezuela? Para Veracruz, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Siempre es un gusto conversar con los amigos en México. Muy buenas tardes a ustedes y a todos tus radioescuchas. Pues sí, mira, la situación que se presenta con este avión se repite en 4 oportunidades anteriores, desde el pasado, al principio del mes de del mes de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció una nueva ofensiva en la lucha antidroga. Y eso tenía que ver con hacer intercepciones e inmovilizaciones a través de una ley que se aprobó en el pasado mes de febrero, la ley de intercepción de aeronaves, para evitar el paso de aviones que se usaban para el narcotráfico, para el transporte de drogas. Esta es la 4ª vez que sucede, pero en Venezuela ha tenido bastante poca cobertura por la poca transparencia que el gobierno venezolano ha dado a estas informaciones. Las 4 veces anteriores se han informado a través de la red social Twitter, a través de la cuenta del comandante del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, pero hay muchas preguntas alrededor de esta información. Primero, ¿estas inmovilizaciones han sido detenciones o han sido incendios dentro de una pista de aterrizaje o han sido inmovilizaciones con disparos y derribo de las aeronaves? Esos elementos no se han dado a conocer. Tampoco se ha dado a conocer cuáles han sido las incautaciones que se han dado, si ha habido incautación de droga. Y la otra gran pregunta, y quizás la principal, es ¿qué ha pasado con la tripulación de estas aeronaves? Ninguna de estas preguntas han sido respondidas por el gobierno venezolano, y es serio que realmente creo que es muy importante esta iniciativa del gobierno mexicano de pedir explicaciones, ya que toda vez es la primera vez de estas 4 situaciones que se han presentado desde el pasado mes de octubre, que realmente un gobierno se ha pronunciado y que efectivamente se ha dado por lo menos la matrícula de la aeronave que se ha derribado. Este suceso, Ernesto, es el primer, si tú me permites la expresión, el primer encontronazo entre dos países, entre 2 gobiernos, ¿no? Es realmente el primer encontronazo luego quizás de un nuevo relanzamiento de las relaciones entre México y Venezuela, toda vez que hace escasos días el canciller venezolano Elías Agua estuvo en México y se reunió con su par mexicano. Creo que también puede ser una muy buena oportunidad más bien de ver cómo funcionan los mecanismos diplomáticos luego de este encuentro entre ambos cancilleres. Bueno, ¿qué ha dicho el presidente Maduro? Creo que sí afirma que fue derribado esta aeronave mexicana, diciendo que pudiera haber tenido algún producto de droga, ¿no? Sí, efectivamente, en el momento que lo dijo en el día de ayer, pues quizás las circunstancias informativas eran otras, toda vez que acababa de dar una locución de más o menos 3 horas con el tema de las medidas económicas que se esperaban aquí en Venezuela. Había mucha expectativa sobre ese tema de las medidas, realmente no fueron económicas, sino las medidas administrativas que anunció. Fue mucho más las expectativas que levantó que realmente lo que se anunció, pero en medio de esa locución mencionó que se habían derribado en este último año 30 aviones con circunstancias en las cuales parecía que era una lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, te repito, solo lanza la cifra, no especifica qué tipo de situaciones se han presentado, y lo que tenemos hasta ahora de estas aeronaves es solamente una foto enviada por Twitter por el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López. Que de hecho se dice que se incendió la aeronave, pero no sabe ni de la tripulación, como tú lo has citado, Ernesto, no se sabe ni siquiera qué era lo que tenía, qué era lo que contenía esta aeronave. Esas 4 preguntas no se han respondido en este momento. Sí, y quizás creo que eso es lo que le resta mayor credibilidad a esta acción del gobierno. Uno entiende que el gobierno está haciendo esfuerzos en materia antidroga, y estas acciones han sido acciones bastante efectivas a la hora de presentar resultados, pero con la escasa información que se está dando, se le está restando credibilidad justamente a estas acciones. Esa es quizás la principal crítica y la principal pregunta y dudas que generan todas estas acciones que realiza el gobierno, toda vez que efectivamente tanto el gobierno como algunos funcionarios de la administración chavista, de la administración ya sea del presidente Hugo Chávez, el muerto presidente Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, siempre ha habido interrogantes y acusaciones en materia de droga. Uno entiende que estas acciones tratan de un poco lavar la cara o de demostrar la intención del gobierno de la lucha contra el narcotráfico, pero con tan pocas explicaciones creo que no generan la credibilidad
y la necesaria información para poder entender que se está haciendo un cambio de rumbo en materia de lucha contra el narcotráfico. Ernesto, yo te agradezco esta colaboración especial que hace este prestigiado medio, que es el Universal Venezuela, para los micrófonos del 88.9 aquí en Perote, en Jalapa, en Veracruz. Gracias por esta colaboración especial y esperemos cómo va a fluir en estas próximas horas la información en torno a este derribamiento de esta aeronave mexicana. Siempre es un gusto conversar con los amigos en México y estaremos en contacto para futuras informaciones. Siempre quedo a tus órdenes y a las órdenes de tus colaboradores allá en Veracruz. Ernesto Icarri, gracias por este reporte, gracias.